Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política. Sí. Pero ahora vamos a hablar de poesía. Y, bueno, primero aprendo muchísimo y todo el mundo aprende. Te dije que tienes tantos alumnos como la universidad. Me equivoqué. Son la universidad y el poli juntos no tienen tantos alumnos como tú. No me quieras tanto, Pues porque sí, entonces pues sí. sí va a haber mucho Y problema. mira, yo te quiero decirte algo ahorita. Dime. Esto que para empezar, un cierto antecedente. Resulta que hace como 40 años, Sí. yo parece que inventé algo. Hice un poema importantísimo, lo hice película. Película, sí, sí. Bueno, creo que eso no se había hecho antes. Aquí nos lo trajiste alguna vez. ¿Alguna vez? Un fragmento. Un fragmento. Bueno, aquí vamos a echarnos un rollo sobre poesía, pero con el señor que platico es muy importante, se llama Salvador Elizondo. Fue el segundo escritor que estuvo en Bellas Artes, homenaje cuando murió. El primero fue Octavio Paz y luego Salvador Elizondo. Y luego creo que Carlos Monsiváis, que yo recuerdo, ¿no? A lo mejor ha habido otros. Pero es un poema muy importante y como aquí ya se hacen recomendaciones, sí, claro. yo voy a recomendar. Es un poema de la grandeza mexicana, escrito por un gran escritor, José Gorostiza, tabasqueño, pero el pequeño poema que escribió tiene 795 versos. Es un librito. Y todo eso es un solo poema. Y sobre eso va a hablar Salvador Elizondo. Entonces, yo recomiendo, porque la computadora puede meterse a buscar Muerte sin fin. José Gorostiza, y leer un poquito, algunos versos. Es una de las obras maestras de la lengua española. Y uno de los poemas más importantes, o como dice, bueno, ahí ya lo digo, ¿para qué lo repito? Pero lo repito. Se llama, voy a repetir, se llama ¿la qué? La esmeralda, no, el diamante de la corona de la poesía mexicana. Eso que le estoy recomendando es el diamante de la corona de la poesía mexicana. Y en la computadora pueden verlo. No leerlo completo porque son 795 versos sobre el mismo tema. Vámonos al video. Vámonos al video. Este poema es el poema Muerte sin fin de José Gorostiza, que este año cumple 50 años de haber sido publicado. Para comentar el poema hemos invitado a Salvador Elizondo, quien en un diálogo muy libre y sabiendo que estamos quizá inaugurando una nueva forma de hacer televisión para transmitir la poesía, nos ilustrará con su enorme experiencia sobre este texto que está considerado probablemente el poema capital de la lengua española en el siglo XX y desde luego el diamante de la corona de la poesía mexicana, como lo llamó don Alfonso Reyes. El poema es un poema aparentemente difícil que ha sido estudiado por todos los grandes poetas del siglo XX mexicano. Todos han hecho ensayos y comentarios en torno a él. El mismo Salvador Elizondo, en una edición de hace aproximadamente 20 años que hizo el Fondo de Cultura Económica, publicó un ensayo fundamental sobre el tiempo y el espacio en el poema, que es un intento de aproximación a esta obra capital de nuestra poesía. Salvador, el tiempo es tuyo y empecemos por donde tú quieras. Bueno, en primer lugar, por agradecerte que me hayas hecho el honor de invitarme a esta innovación que es también una conmemoración de la publicación del poema, 50 años de la publicación de este poema. El poema nace como resultado de teorías muy antiguas, bueno, o relativamente antiguas, aunque en realidad son muy modernas. Fundamentalmente de la teoría inventada en el siglo pasado por Edgar Allan Poe y que fue recogida por los poetas simbolistas franceses de la poesía pura, es decir, la poesía
que recoge en sí misma la esencia de su ser poesía. Es decir, que no pretende ilustrar, que no pretende educar, que no pretende ni siquiera producir sensaciones que no sean de índole estrictamente poética. Ya Edgar Allan Poe lo había previsto cuando dio lugar a todos estos secuelas muy importantes en la poesía francesa, sobre todo, y en el modernismo en América, que el poema o sirve, o el objeto del poema es el de producir un efecto difícilmente definible, pero que se puede categorizar en términos generales y en términos de la sensibilidad como el efecto poético. No se sabe en qué consiste exactamente ese efecto, porque no es un efecto de sensación que pueda ser medido con instrumentos de los que usan los psicólogos, sino que es una cosa muchísimo más profunda que atiende única y exclusivamente a la forma del poema en sí mismo. Concebía también la poesía no solamente como un instrumento de conocimiento, sino como una ciencia. Decía Valéry que la poesía es la más exacta y tal vez la única ciencia realmente exacta que existe. Ello proviene de teorías filosóficas estrechamente ligadas con el positivismo, que es una filosofía que atiende a las formas visibles y a los resultados reales de la naturaleza, que pueden ser reducidos a una matematización o a un ordenamiento mental significativo. Yo quiero acentuar, mediante algunas anécdotas que ilustran este procedimiento, el carácter con el que Gorostiza concibió la estructura, porque se podría pensar que el poema en su acopio de símbolos podría carecer de estructura y que se trata nada más de una sucesión de imágenes sueltas que no conducen a un conocimiento especial de la concepción del mundo. El poema encierra en sí una concepción del mundo que no es novedosa. Ya existe desde los tiempos remotísimos del primer cristianismo en la secta protocristiana de los cátaros o gnósticos, que después derivan en los cátaros, que fueron muy importantes en el desarrollo de la poesía, la idea de que el tiempo no se dirige del pasado al futuro como una banda circulatoria, sino que conciben el tiempo al revés, que todas las cosas van a su origen en lugar de ir a su destino. Por lo que respecta al tiempo, Gorostiza concibe así la evolución de las especies que nos describe a lo largo del poema, como todas dirigiéndose no hacia su muerte, sino hacia su origen, que es la muerte. Y por eso crea un círculo, un ciclo o una recirculación de las ideas del tiempo sobre todo. Y esto que estamos conmemorando son los 50 años. Ajá, en esa entrevista. En ese momento, Ajá. y lo hice hace 40 años en Imevisión. En Imevisión. O sea, 50 se celebraban en aquel momento. En aquel momento. Más los 40 que han pasado. Son 90. Híjole. Pero el poema es muy importante. Muy bien. Y yo recomiendo que por lo menos se metan a la computadora y vean un poquito eso, ¿no? Porque la única parte importante es una aportación de que por primera vez de un poema se hacía una película. Que eso es lo que nos trajiste en alguna ocasión. Ajá, y es lo único ajá. que he aportado yo a la televisión mexicana, en verdad. Pero es un documental, es una recreación del poema. ¿Qué es ese video? Pues es una cosa que era muy complicado clasificarlo. Aún en Francia lo mandaron y no sabían cómo clasificarlo. Es
a partir del poema hacer imágenes visuales. Sí. Y esto es una invención que parece ser, yo la inventé. Parece ser, ¿no? Una invención que, se le ocurrió al doctor sí, no, Cárdenas. lo que pasa es que yo monté esto cuando fui director de Cervantino, con Salvador Garcini, hicimos una compañía, Ajá. Ofelia Guilmain aparecía ahí 22 días repitiendo el poema, y entonces me pidieron que lo filmara, ¿no? Y lo graba en la película, ¿verdad? Claro. La voz es... No, a ella ya no la molesté, la verdad. ¿Quién es la voz lectora, No, entonces? hizo un poco la voz de él grabada en la universidad, Ajá. de José Gorostiza. Sí, sí. Y Flora Bottom y otras voces. Es Flora Bottom. Sí, porque la voz del poeta es horrorosa, pero tuve que poner un poquito... Por eso escribía. Sí, por eso. Por eso escribía. Bueno, fue secretario de Relaciones Exteriores, ¿eh? No era cualquier cosa. No. Es el poema los 3 poemas más importantes que se han escrito en México es Muerte sin fin. Muy bien. Y me disculpo por el rollo poético No, que se echó por el Salvador, breviario cultural. por el breviario cultural. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por estar A con ti, nosotros. mi maestra, Un placer mi verte. maestra querida. Un placer verte aquí.